Las personalidades dedicadas al entretenimiento de los más pequeños del hogar deben tener una imagen intachable, no solo para que tengan buenas oportunidades de trabajo en todos lados, sino porque al dedicarte al sector infantil siempre se debe ser alguien amigable, con una vida sin polémicas ni tampoco problemas, así como siendo un ejemplo a seguir. Pero los personajes que veremos el día de hoy están más que distantes a lo antes mencionado, desde personalidades con problemas de ira hasta tratos deleznables con sus empleados, pasando por personas que ocupan su poder en cierta empresa para saciar sus más bajos instintos. Y esto lo digo sin exagerar. Ahora sin más, pasemos con estrellas infantiles mexicanas con un lado oscuro, parte 2. El lado oscuro de Lapicito. Está más que claro que detrás de una figura querida por muchas personas, y sobre todo de algunos infantes, siempre puede existir un pero. Ya lo vimos en la parte anterior, con personalidades como Cepillín, Tatiana o Memo Aponte. Este puesto no es la excepción, entre los ya mencionados, ya que al igual que aquellos tres, Lapicito también tiene un lado oscuro, detrás de aquella imagen de payaso bueno, amigable y sobre todo carismático. Uno no podría imaginarse que sería una persona horrible detrás de aquel maquillaje. Lapicito, cuyo nombre real es Alfredo Ordaz Campos, es un comediante, payaso y creador de contenido mexicano. Su popularidad comenzó en el programa televisivo de nombre Sabadazo, un show de comedia y variedades, transmitido entre 2010 y 2016, en el que compartió escenario con su hermana Gomita, Araceli Ordaz, y su hermano Lapicín. Aunque inició como un personaje infantil, carismático, su vida profesional ha estado marcada por diversas polémicas que van desde acusaciones de maltrato hasta señalamientos de robo. Lapicito y su familia adquirieron notoriedad en el mundo del entretenimiento mexicano gracias a Sabadazo, este programa que combinaba sketches, música y segmentos para toda la familia permitió que Lapicito se convirtiera en una figura reconocida, especialmente entre los más pequeños del hogar. Su personaje de payaso destacó por su humor blanco y por estar acompañado de Gomita, quien además de su hermana, fue conocida por ser su dupla cómica, además de que para muchos era muy carismática. Tras el final de Sabadazo, Lapicito diversificó su presencia en redes sociales, acumulando seguidores en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. En YouTube llegó a tener videos con millones de vistas. Su video más popular fue una canción de nombre Pásame tu Whats, que alcanzó las 80 millones de vistas, algo que nos indicaba su gran popularidad entre algunas personas, sobre todo un sector infantil. En redes como TikTok, continúa compartiendo contenido humorístico y personal, tratando de mantenerse relevante en una industria altamente competitiva. Pero son las polémicas y acusaciones las que han truncado en parte su carrera como influencer. Este 2024, solo hace unos meses, Lapicito fue acusado de maltrato físico y psicológico por su exnovia Fer Durán, quien relató su amarga experiencia en el noviazgo en el podcast Un Tal Fredo. Este capítulo del podcast, a momento que subo el video, tiene un total de 17 millones de vistas, por lo que el tema se convirtió en algo mediático a niveles extremos. Me tira al piso, me jala, me arranca el arete y lo pisa. Y yo buscando mi arete así, lo agarro el bote de agua, apenas lo iba a tomar y lo avienta. Y me agarró así, tocándome en la cama y me dio una Fredo tan fuerte que yo no pude cerrar mi boca en 2 días. Según Durán, en su relación de casi 2 años, el comediante mostró comportamientos agresivos que dejaron una marca negativa en su vida. La hermana de Durán, Carol Castro, respaldó estas declaraciones y también mencionó episodios de agresiones por parte del artista. Estas denuncias se hicieron virales en redes sociales y generaron una amplia discusión sobre el comportamiento de Lapicito y su entorno familiar. Es relevante mencionar que su padre, quien también era su representante en su tiempo, fue acusado en el pasado de ejercer una agresividad desmedida en contra de Gomita, su hermana, y seguramente también a Lapicito y a su hermano pequeño Lapicín. Por su parte, el payaso negó las acusaciones y aseguró que presentaría pruebas para demostrar su inocencia. En redes sociales, publicó mensajes defendiendo su carácter
y calificando las acusaciones como intentos de dañar su reputación, pero nunca mostrando pruebas de que su expareja se estaba equivocando y estaba mintiendo. Para sorpresa de nadie, su padre salió en su defensa, argumentando que su hijo era un buen muchacho y que las acusaciones seguramente eran para manchar la carrera de Lapicito. Pero como vimos en la entrevista de Fer, ella realmente parece muy afectada por todo lo que vivió y sobre todo da detalles muy específicos como para pensar que ella está mintiendo. Desde agresiones verbales en donde la insultaba, la sobajaba, la humillaba y la hacía menos, así como escenas de celos ridículas en donde le mencionaba y reprochaba acerca de sus exparejas, que ni siquiera ella había mencionado. Él tenía ataques de ira en donde le gritaba, como según palabras de Fernanda, un loco, y lo hacía en su propia cara. La jalaba del cabello, quitándole incluso extensiones que la chica se colocaba. Ella aseguraba que cuando él tomaba todo empeoraba. También habló de infidelidades, manipulación, escenas donde el payaso involucraba a su madre para solucionar sus problemas de pareja, ya que ésta hacía el papel de intermediaria. Y es que Fer cuenta que vivían en la casa de su madre y nunca se sintió apoyada por ella ni por nadie, y menos por la familia del comediante. Es así que Durán le terminó teniendo miedo tal cual, temor a estar con él y que un día le dieron mal golpe. ¿Qué debe hacerte una persona que se dice tu pareja para llegar a temerle tanto que debes esconder los cuchillos de tu cocina por el temor que llegara a ser una locura? Muchos podrían llegar a alegar a la conclusión de que era tan fácil como dejarlo, pero en este tipo de situaciones, en donde nadie la apoyaba, se veía intimidada, así como que la manipulaba en todo sentido, hacía que esto se volvieran algo más que difícil de superar, sobre todo porque el payaso le impidió hablar con amigas y amigos, así como su familia, por lo que la tenía aislada, cosa que este tipo de personas hacen comúnmente para tener toda la facilidad y manipular a voluntad a sus parejas. Finalmente Fer Durán pudo salirse de la relación, tras muchos intentos de hacerlo. Lapicito comentó que todo era mentira y que era una campaña en su contra. Hasta hizo una canción desmintiendo a su expareja. Pero tras todo lo que hemos escuchado, ¿cómo es posible que una estrella infantil que parecía ser tan amigable y bonachón pudo haber sido una persona tan deleznable? Y es que según muchos, este tipo de actitudes se deben a su propio padre, que a su vez era su representante. Gomita, hermana de Lapicito, también se ha expresado en público, diciendo que su padre prácticamente los explotaba. En un podcast con Gusgri, dice que tanto ella como su hermano experimentaban toda clase de tratos horribles por parte de su padre, y no me refiero a gritos o que les exigiera mucho en su trabajo artístico, sino que directamente los golpeaba. Y esto para que hicieran más presentaciones y le echaran más ganas a su trabajo. Esto obviamente con la razón de sacar más ganancias económicas a costa de ellos, porque claro, eran jóvenes cuando empezaron en el medio artístico y ellos necesitaban de su padre para los contratos y demás cosas que se llevaban a cabo en el ámbito artístico. Ellos vivieron lo peor que se puede vivir en una relación padre-hijo, tanto Lapicito y su hermana, y ellos han hablado que gracias a eso Lapicito desarrolló esa personalidad tan agresiva y sobre todo impulsiva. Pero está de más decir que eso no justifica sus actos y que la forma como fue educado no determina su actuar, ya que a su edad de 24 años, incluso antes, sabe perfectamente qué está bien y qué está mal en la vida, y lo que necesita urgentemente es ayuda profesional. Este caso en específico muestra el lado oscuro de algunos artistas, sobre todo aquellos que son pequeños, y también muestran el núcleo familiar en el que se educan las estrellas infantiles, que muy probablemente por el beneficio económico que se llevan sus padres, estos mismos son capaces de llevarlos a estratos impensables o incluso reprochables con tal de seguir sacando dinero. Y esto ya lo hemos visto en otros casos. Es así que en parte Lapicito, me atrevo a decir, es producto de esto mismo, de su padre, o bien de lo que algunos padres son capaces de hacer, o bien las actitudes que adoptan para que sus hijos sigan actuando y siguiendo con su vida artística para llenarse los bolsillos. Este es un patrón que se ha repetido durante muchos años y seguramente pasa con artistas actuales de poca edad, y esto vaya que es turbio. El caso de esta estrella infantil vaya que nos pone a pensar. Otras cosas horribles que se han hablado acerca de este payaso
Fue también la vez que supuestamente se robó un anillo de la presentadora Cecilia Galeano, conductora del show Sabadazo, y esto cuando Lapicito tenía tan solo 15 años de edad. La mayoría, afortunadamente, le han hecho saber a Lapicito lo que hizo y que no van a perdonarlo por todo lo que le hizo a Fer. Pero también, por otra parte, podemos hablar de aquellos que ciegamente lo siguen apoyando, que no creen en lo que dijo esa chica, y sobre todo hay algunos más que dicen que, aunque haya hecho eso, Lapicito formó parte de su infancia y lo van a seguir queriendo por eso. Sin embargo, la carrera de este personaje se ha visto truncada y perderá muchísimas oportunidades de trabajo, así como que muchísima gente deje de verlo. Pero sin duda esto es producto de sus mismas actitudes y decisiones. Dime, ¿tú qué opinas de este caso? Ponme en los comentarios qué opinas acerca de esta estrella infantil. Chabelo. Si el anterior caso te sorprendió, el siguiente puede que te sorprenda también, porque él, a diferencia de un joven que apenas comienza su vida, tiene un lado oscuro más sólido y macabro, al menos de la perspectiva en donde lo veas. Desde su propio comportamiento hasta acusaciones de conducta cuestionable, este es el caso de Chabelo. Por su nombre real, Javier López Chabelo, fue uno de los íconos más queridos de la televisión mexicana, pero su carrera también estuvo marcada por diversas polémicas. A pesar de su imagen pública amigable, varios rumores apuntan a que Chabelo podía ser no tan amistoso detrás de cámaras. Miembros de su equipo En Familia con Chabelo y periodistas mencionaron que a menudo tenía un carácter fuerte y déspota, así como que contestaba con groserías, o bien de manera prepotente. Por ejemplo, la periodista Jessica Gil Porras comentó que durante su etapa como pasante en Televisa, escuchó a Chabelo dirigirse de forma descortés hacia sus colaboradores. Y con descortés me refiero a insultarlos constantemente. Esta reportera hizo una declaración de la vez que conoció a Chabelo, ya que estaba en busca de una entrevista. Ella comenta lo siguiente: iba empezando como reportera y me mandaron a hacer guardia a Televisa. Y entonces un día estaba esperando afuera del foro donde hacían En Familia con Chabelo. Pero él no sabía que yo era reportera. Entonces yo estaba sentada para ver si me brindaba una entrevista el señor Javier López. De pronto escucho gritos horribles y veo que venía saliendo el señor con unas peladeces y gritándole a todo su equipo de trabajo. Los estaba regañando horrible, y es que era muy diferente a ese señor que veíamos en pantalla. Verlo gritando unas groserías que ni siquiera en ese entonces yo me sabía fue muy decepcionante. Fue realmente triste ver a un señor con una imagen que tenía tan bonita, gritando tantas groserías y sobre todo tratando mal a la gente y humillándola. Esto es lo que comentaba Jessica Gil. Además, Chabelo tuvo roces con la prensa en múltiples ocasiones. Una de las más recordadas fue durante una entrevista con Karina Monroy, a quien respondió de manera cortante con frases como ¿qué le importa? Y se mostraba bastante molesto. Pero tomemos en cuenta de que se trataba de una entrevista. No fue como que se lo encontraran en la calle o lo hayan molestado mientras comía. Estaba en un show justamente para responder preguntas. Otro episodio ocurrió con Paola Rojas, a quien llamó gorrona durante la promoción de un evento navideño, aunque algunos consideraron que podría haber sido un montaje. Aquí veremos otros aspectos de Chabelo que podrían develar ese lado oculto y sobre todo distinto al que teníamos concebido gracias a su show En Familia. Conducta inapropiada. Una de las mayores polémicas en su carrera surgió cuando la actriz Alexandra Beffer lo acusó de haberle propuesto favores íntimos a cambio de una oportunidad en la televisión. Según Beffer, Chabelo le ofreció regresar a la pantalla a cambio de un rapidín. Esta declaración, aunque negada por López, generó un gran debate sobre quién era esta persona realmente y también de cómo se manejaban las cosas en el medio artístico. Beffer también aseguró no ser la única, y eso es más que preocupante. Ella declaró lo siguiente: no lo dije por evitar un conflicto, porque si yo se lo hubiera dicho a mi esposo, imagínate lo que hubiera desencadenado. Y digo, fue erróneo, pero el señor en ese momento era un gran consentido de la empresa. Entonces lo único que yo sí puedo decir es que no fui la única. Pero a mí no me gusta hablar por las demás, aunque sí puedo afirmar
que no solamente era yo. Alexandra también declaró: quiero que quede bien claro, Chabelo es un personaje, un señor disfrazado de niño, muy querido en nuestro país. A mí, quien hizo la propuesta indecorosa fue un hombre llamado Javier López. Esto vaya que deja pensando mucho y nos quita esa imagen buena que podríamos tener de este actor, ya que dice que no fue la única. Eso quiere decir que, quizá, otras sí llegaron a hacer ese favorcito con tal de estar en la televisión. Pero ¿quiénes exactamente? ¿Será aquellas chicas que aparecían en el programa de En Familia? ¿O acaso eran otras y ya este personaje simplemente las conectaba con la televisora? Esto es algo que hasta el momento yo lo desconocía por completo y de verdad me ha dejado pensando mucho. Otro tema que podemos hablar es el de la hija no reconocida. En 2010 se supo que Chabelo tenía una hija fuera del matrimonio, Leslie López, fruto de una relación con Oralia Pérez. Aunque se confirmó su paternidad mediante una prueba de ADN, López no la reconoció oficialmente, pero asumió su manutención. Este episodio contrastó con su imagen pública de hombre familiar y generó críticas entre sus seguidores. Su humor. En su show y durante entrevistas, algunas de las bromas de Chabelo fueron catalogadas como inapropiadas o de mal gusto. Un ejemplo es la respuesta sarcástica sobre su cena navideña, en la que mencionó taquitos de caca y huevos de gato. Este tipo de comentarios, aunque vistos por algunos como humor negro, dañaron su reputación en ciertos sectores del público. Doble personalidad. Muchos señalan que existía una clara distinción entre Chabelo, el amigo de todos los niños, carismático, que se llevaba muy bien con los pequeños de su show, y Javier López, quien mostraba un lado más severo y reservado. Esta dualidad generó diversas opiniones, desde quienes lo justificaban por la presión del medio artístico, hasta quienes criticaban su incapacidad para mantener una imagen consistente fuera de la cámara. Además de las polémicas ya mencionadas, el impacto de estos eventos en la percepción pública de Javier López fue significativo, generando opiniones divididas. A continuación, se exploran otras controversias y su contexto. Y es que a lo largo de su carrera, Javier López tuvo conflictos con colegas de la industria del entretenimiento. Muchos de ellos fue en su show estelar, En Familia con Chabelo, que pasaba todas las mañanas de los domingos. Según fuentes anónimas, la exigencia de siempre tener un show semanal que duraba 3 horas o más llevó a fricciones en las últimas emisiones de este programa, aunque tal vez no en las últimas emisiones, sino durante muchos años. Este mismo tuvo una personalidad conflictiva, y esto lo podemos reforzar con el testimonio de Jessica Gil Porras. A su vez, con el auge de las redes sociales, Chabelo se convirtió en un fenómeno de la cultura digital. Los memes sobre su inmortalidad y su longevidad se popularizaron, aunque muchos dicen que era un homenaje humorístico. También generó incomodidad en el propio actor. En varias entrevistas expresó su descontento con ser reducido a un meme, argumentando que su carrera iba más allá de una imagen viral. Pero vaya que estaban buenos esos memes de Chabelo. Las contradicciones de su retiro. El anuncio de su retiro definitivo del show En Familia con Chabelo en 2015 fue otra fuente de controversia. Si bien López explicó que la decisión respondía a cambios en Televisa, algunos señalaron que su programa ya no generaba el impacto comercial que solía tener. Además, hubo rumores de que su relación con los ejecutivos de la televisora no era la mejor, lo que podría haber influido en su salida. ¿Tacos de caca? Una de las polémicas más recordadas de esta personalidad es sin lugar a dudas el de los conocidos tacos de caca. Un video que hizo reír a muchos, pero también los hizo cuestionarse acerca del porqué de ese comportamiento. La polémica sobre los tacos de caca de Chabelo surgió durante una entrevista en 2018, cuando estaba promocionando su musical, La Villa de Santa Claus. Durante la conversación, la periodista Karina Monroy hizo preguntas que parecieron incomodar al conductor, pero que eran de lo más normal. Karina preguntaba qué haría en la cena navideña, a lo que Chabelo respondió
de manera grosera e irónicamente, que su cena navideña incluiría taquitos de caca y huevos de gato. Pero esto por su expresión y lenguaje corporal, no lo decía a modo de broma, sino lo decía casi atacando a la conductora. Este comentario, aunque claramente sarcástico, generó controversia y se viralizó en redes sociales. Algunos lo interpretaron como grosero, mientras que otros lo tomaron como una muestra de su peculiar sentido del humor. Cabe decir que antes de mencionar esto, Chabelo se portó mal con la entrevistadora, diciéndole que era muy metiche, que quería saber todo, respondiendo con un ¿qué le importa? Cuando la entrevistadora le pregunta cuánto tiempo tiene trabajando para el sector infantil. Y si bien muchos dicen que simplemente se trata de su humor ácido, creo que si hubiera sido así, lo hubiera aclarado en ese momento, diciendo que simplemente estaba jugando, pero no fue así. Otro ejemplo de la prepotencia de este hombre presuntamente fue la cachetada que le dio a Eugenio Derbez. Este clip se hizo viral y es que pertenece al show de En Familia, aparentemente de los años 80. La cachetada que Chabelo le dio a Eugenio Derbez fue una situación que con el pasar del tiempo terminó por hacerse viral gracias a ese fragmento en donde se le ve, de cierta forma, propasándose con Derbez. Este hecho generó mucha curiosidad a lo largo de los años. Se habla que Derbez empezó la televisión en este show, primeramente operando un muñeco llamado Pepo y luego participaba en la famosa catafixia como parte del elenco. En el video, Chabelo le da una cachetada a Derbez, ya que este no pronuncia bien el nombre de una persona que saca de la tómbola. Sin embargo, Eugenio aclaró en varias entrevistas que esto no lo tomó como una agresión. Según el comediante, él considera a Chabelo un gran amigo y lo respetaba profundamente. Además señaló que este momento nunca afectó su relación con Javier López, quien le dio su primera gran oportunidad en la televisión. La cachetada parece haber sido más un acto cómico y espontáneo que algo intencionalmente malicioso, típico del humor de esa época en la televisión mexicana. Ya saben, los patiños, tal como era Paco Stanley con Mario Besares, de ese tipo. Derbez incluso expresó su aprecio por haber trabajado con Chabelo, resaltando esa experiencia que lo ayudó a desarrollar su capacidad como comediante y escritor, y sobre todo a hablar bien al micrófono. Chabelo, aunque siempre intentó mantener su vida familiar fuera de los reflectores, las revelaciones sobre su hija no reconocida y las acusaciones de Alexandra Beffer, que vaya eran delicadas y pusieron en entredicho esa separación entre lo público y lo privado. A pesar de todo esto, López nunca permitió que estos temas dominaran su narrativa, concentrándose en su carrera artística y su relación con los televidentes más pequeños del hogar. En este punto del video solo hace falta saber si todo aquello de lo que se le llegó a conspirar terminó siendo real, de si en realidad Javier López Chabelo llegó a un punto extremo de propasarse, ocupando su lugar privilegiado y su vara alta que tenía en la televisora como un apoyo para saciar sus más bajos instintos. Eso no se puede confirmar a la fecha, ya que otras personas, aparte de Alexandra, no se han proclamado a esto, por lo cual esto genera dudas. Pero con todo lo que se ha visto en la televisión mexicana, y aparte todas las polémicas que se han destapado, como el caso de Didi recientemente, hace que nos preguntemos, ¿de verdad Chabelo, aquel que veíamos tú y yo de pequeños en los domingos familiares por las mañanas, era de esta calaña? Si se revelara algo polémico, sin duda, podría llegar a arruinarnos la infancia. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto 2 estrellas infantiles mexicanas con un lado de verdad turbio. Dime, ¿te gustaría que siguiéramos abordando este tema? Si es así, no lo dudes y por favor, déjame tu like, pero sobre todo un comentario diciéndome ¿quién podríamos poner en la tercera entrega? Si tienes algún tema para video, házmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.